Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos que hoy nos están acompañando en este webinar. Bienvenidos a todos para platicar nuevamente sobre las 5 verticales de seguridad de información para el cumplimiento FinTech. Esta es la segunda parte de esta entrega que tenemos preparados para todos ustedes. Antes que todo, bueno, pues queremos agradecer de manera importante a FinTech México por esta oportunidad de poder compartir experiencias, poder compartir un poco de lo que nosotros desde la parte de los servicios de consultoría estamos viendo con diferentes clientes con los que tenemos oportunidad de colaborar en este tipo de proyectos. José Martín Figueroa y un servidor estaremos la próxima hora compartiendo un poco de las experiencias, de los casos prácticos que nos ha tocado vivir, ¿no? Finalmente en el proceso de implementación de todas estas prácticas, de todas estas iniciativas. Ojalá nos puedan acompañar hasta el final. Tenemos preparado lo que es un documento muy importante, ¿no? Que queremos de alguna forma compartir a través de esta sesión con el objetivo, bueno, pues de que se puedan llevar también algo al proceso de implementación que seguramente muchos de ustedes hoy ya comenzaron, ¿no? Como lo dijimos en nuestra primera parte, hace un mes que comenzamos con esta charla de las 5 verticales de seguridad de información, pues lo difícil no es llegar o lo difícil no es cumplir, sino lo difícil o el reto, el desafío para las organizaciones es mantener el nivel de seguridad que nos exige las disposiciones y la regulación. El objetivo que tenemos preparado para esta sesión en los próximos 60 minutos es, bueno, pues entender la importancia de estos requerimientos. Es muy difícil, ¿no?, que en una hora podamos cubrir a detalle cada uno de los puntos que marca la ley o la disposición, pero trataremos de detenernos en aquellos temas donde hemos visto que principalmente han sido desafiantes para las empresas, las organizaciones que están participando dentro de este ecosistema, cómo pueden llevar a cabo la implementación de este tipo de prácticas, ¿no? Ese es el objetivo que nosotros buscamos a través de esta sesión, cómo podemos compartir lo que son casos de éxito, mejores prácticas para la gestión y mantenimiento de estos controles durante ya una operación regular de la FinTech. La manera de introducción, bueno, las 5 verticales que hemos venido platicando desde nuestro primer webinar hablan de lo que es el tema de plan de continuidad de negocio, seguridad de información. Son 2 de los temas muy importantes que cubrimos en esa primera sesión. El día de hoy vamos a estar cubriendo la parte número 3, 4 y 5, que es la seguridad en el uso de medios electrónicos, requisitos para interfaces de programación de aplicaciones APIs, y algo muy, muy importante que hoy quizá para todos los que están en este proceso de implementación es los requisitos para la contratación con terceros, ¿no? En este ecosistema FinTech altamente tecnológico, las nuevas tendencias también de todo lo que implica la nube hoy está jugando un rol muy importante en las implementaciones. Entonces, vamos a platicar también cuáles son esos requisitos que por medio de la ley se solicitan, ¿no? Todos estos comentarios, todas estas observaciones vienen relacionadas con las diferentes publicaciones que se han hecho en el Diario Oficial de la Federación desde el 10 de septiembre a la fecha, con las diferentes actualizaciones que ha venido sufriendo toda la parte de ley y disposiciones a nivel de FinTech, ¿no? Aquí colocamos en este slide las ligas donde pueden consultar ya de primera mano todo lo que vamos a estar consultando con mayor nivel de detalle. Para aquellos que no tuvieron oportunidad de acompañarnos en la primera sesión, esto ya se encuentra también publicado, la primera sesión dentro de nuestro canal de YouTube. Ahí pueden consultar también la primera parte, o también a través de nuestro sitio web www.hkmexico.com/novedades. Ahí también pueden encontrar contenido adicional y esta presentación inicial para que puedan ustedes ir a consultar cualquier tema relacionado con los 2 primeros verticales que cubrimos hace un mes, el plan de continuidad de negocio y la parte de seguridad de información, que bueno, pues nos habló de temas muy, muy relevantes también para lo que es la continuidad operativa y cómo estructurar de manera general los roles, las responsabilidades dentro del entorno de seguridad desde la perspectiva de una FinTech, ¿no? El día de hoy nos vamos a centrar en las 3 verticales restantes y, como les decía, vamos a hablar también de un anexo importante que hemos construido, ¿no? Esto lo hemos hecho en base a la práctica, en el sentido de armar una matriz de control que al final del día
a ti como administrador de seguridad, como responsable de seguridad de una fintech, bueno, pues tienes que tener cierta, digamos, disciplina o cierto proceso de mantenimiento, ¿no? Entonces, es lo que denominamos como business as usual, y por aquí mi compañero José Martín va a platicarles un poquito más de la estructura de esa herramienta, ¿no? Bueno, pues entrando en materia, les recuerdo que cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, va a estar abierto el chat en todo el momento a lo largo de sesión, para que dejemos los 10 últimos minutos restantes para poder aclarar cualquier duda o inquietud que ustedes tengan respecto a estos temas, ¿no? Bueno, primeramente, ¿no? La siguiente vertical es la seguridad en el uso de medios electrónicos, ¿no? Definitivamente en este ecosistema fintech, la tecnología va a jugar un rol muy, muy importante en todo lo que es la solución o los servicios que se van a estar prestando a través de la fintech. Entonces, uno de los elementos más importantes o que cobra mucha relevancia en esta arquitectura es la parte de la identidad del usuario, ¿no? Entonces, si yo me voy a las disposiciones, hay todo un apartado, toda una sección dentro de la ley fintech que nos habla de cómo debe ser manejada la identidad de un usuario de forma segura. Y aquí aparecen dos términos muy, muy importantes que conviene aclarar, ¿no? Cuando nos referimos a identificación y cuando nos referimos a la parte de autenticación. Si nos vamos un poco a la terminología, ¿no? Nos vamos un poco más por el libro, ¿no? La by the book. La identificación es un proceso, ¿no? Que va a permitir identificar, como su nombre lo dice, o reconocer de forma única a un sujeto u objeto de un sistema en particular, ¿no? En este caso, pues, del usuario que va a estar conectando, consumiendo los servicios de una fintech, ¿no? ¿Qué puede ser esto? Bueno, pues el ID de un usuario, su nombre y apellido, número telefónico, email, cualquier elemento que me ayude a identificarlo de manera única. Eso es lo que se refiere a la parte de identificación. Posteriormente, ya que sé cómo identificarlo, viene una parte bien, bien importante que es autenticarlo. Y autenticarlo significa que es cómo voy a validar esa identidad que me está, en este caso, entregando de forma única el sujeto o el objeto, cómo es que lo voy a verificar o validar esa identidad para confirmar que es quien dice ser. Para eso, bueno, pues se han tenido tres diferentes factores o tres diferentes esquemas de autenticación. Entre ellos, bueno, pues tenemos algo que el usuario conoce, que puede ser una contraseña, por ejemplo, algo que tiene, como puede ser un token digital, electrónico, una llave, o bien, pues una manera única o una propiedad única que tenga esa persona, ¿no? Que puede ser también a través de un factor biométrico, ¿no? Entonces, estos tres factores, finalmente, en su combinación, pueden ir haciendo cada vez más robusto para el sistema la posibilidad de poder confirmar esa identidad que tiene el usuario, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿sí? Si ya entrando en materia, ¿no? De la parte de ley fintech, todo este apartado se habla en el capítulo 7 de este uso de medios electrónicos, ¿no? Entonces, lo que es muy puntual dentro de la ley es que debe haber un identificador único para el usuario que nos permita hacer la trazabilidad de punta a punta de todas las operaciones y que esa identidad en un inicio tiene que ser validado al menos por un factor de autenticación. Es decir, de los factores que comenté anteriormente, se puede utilizar alguna contraseña, algún token o alguna característica biométrica para que yo pueda identificar al usuario que está iniciando una sesión en mis servicios. Lo que a mí me compete es que yo tengo que tener mecanismos, a mí como entidad, como fintech, tengo que tener mecanismos para asignar de forma segura la identificación y autenticación de mi cliente, ¿no? Por lo tanto, me solicitan tener también procedimientos en caso de que yo tenga que restablecer de forma segura una contraseña, ¿no? Y también como de forma segura voy a remover factores de autenticación cuando un cliente ya ha dejado de serlo, ¿no? De tal forma que eso no pueda ser reutilizado. Importante también dentro de la arquitectura de fintech, ¿sí? Los factores de autenticación permitidos por la comisión son justo estos tres que acabo de comentar, ¿no? Primeramente, bueno, pues uno de los más sencillos, de los más utilizados son las contraseñas. Sin embargo, a través de la disposición tenemos que cumplir con ciertas reglas para el uso de contraseñas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Una longitud de al menos 6 caracteres alfanuméricos y hay ciertas reglas de operación que no están permitidas. Por ejemplo, que el cliente
pueda utilizar el identificador del mismo cliente, el nombre de la institución, que existan más de 3 caracteres idénticos de forma consecutiva, ¿no? Por ejemplo, un ABC, por ejemplo, o más de 3 caracteres numéricos o alfabéticos de forma secuencial, ¿no? Entonces, esas reglas es bien importante que yo como administrador de seguridad las tenga contempladas porque forman parte de los requisitos que de cumplimiento ante una auditoría yo tengo que demostrar que cuando ingreso al ecosistema lo hago con estas características. Otro de los puntos importantes también como factor de autenticación, lo mencioné en el slide anterior, son los dispositivos electrónicos que posee el cliente. Puede ser esto un token, ya sea de forma digital o electrónica, o lo que se conoce también como one-time password, también son factores de autenticación permitido. También tiene que tener sus características propias de operación, por ejemplo, contar con propiedades que impidan que se pueda duplicar. Tiene que ser una información dinámica que solamente se puede utilizar en una sola ocasión. Y la vigencia de ese token o de ese permiso no debe exceder los 2 minutos. Entonces, aquí hago mucho énfasis en algunas variables, porque si bien esta es una buena práctica, utilizar diferentes factores de autenticación, cuando los veo ya a los ojos de una ley, pues sí tengo que tener mucho cuidado en esas especificaciones. Digo, si yo tengo un control mayor que esto, buenísimo, pero si lo tengo por debajo, sí puede ser sujeto a una observación por parte de la autoridad. Y finalmente los controles biométricos, que esto pues habla ya de huellas dactilares, geometría de la mano, patrones del iris, reconocimiento facial, ¿no? Para usar esta información, como esto es una información mucho más sensible, aquí sí en la disposición nos pide que se debe contar con una previa autorización de la comisión para poder evidenciar cómo voy a manejar estos datos, dado que esto sí ya está ligado a una persona y por lo tanto también está cubierto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, ¿no? Cualquiera de los factores que yo utilice están permitidos siguiendo estas reglas de operación o estas limitaciones y yo debo de asegurar que si alguno de estos elementos se llega a ver vulnerado, no va a comprometer al otro factor de autenticación. Entonces, en la disposición yo tengo que asegurarme que hay un inicio seguro de sesión por parte del cliente, que esa sesión es segura una vez que se establece. Y aquí hay otro dato importante. Yo tengo que de alguna manera, durante esa sesión que estoy implementando, que el usuario con el que está iniciando sesión hacia la entidad fintech, tengo que asegurar que no puede ser utilizado de mala forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un tema de inactividad, si el usuario por 5 minutos no está conectado o está inactivo, tengo que yo terminar inmediatamente la sesión. Si en la sesión, por ejemplo, en mis vectores de monitoreo yo detecto que hay un cambio de protocolos, de IPs o de geolocalización, puede ser que la sesión haya sido robada con la que está iniciando el usuario, ¿no? Recordemos que parte de esta flexibilidad es que yo, pues desde cualquier parte del mundo, yo pueda estar transaccionando a través de una fintech. Sin embargo, si dentro de la conexión que yo estoy haciendo resulta que hay cambios poco probables, es decir, que yo inicié la sesión, no sé, aquí en México y de repente los valores cambian y dicen que ya estoy en Brasil, pues eso tiene que ser una alerta de seguridad y tiene que inmediatamente terminar la sesión. Un acceso simultáneo, es decir, que 2 o más sesiones con el mismo usuario y factor de autenticación, pues tienen que terminarse. El punto interesante es el artículo 76. Debo de utilizar, lo que aquí me pide la regulación es que debo utilizar al menos 2 factores de autenticación. Uno para iniciar sesión y otro factor distinto para realizar operaciones que ya sean sensibles, operaciones adicionales a lo que es el inicio de una sesión. No puedo utilizar entonces, por ejemplo, solamente usuario y contraseña para iniciar sesión y luego usuario y contraseña ya para hacer una operación o un alta de una actividad. Tienen que ser forzosamente factores diferentes, ya sea que inicié la sesión con usuario y contraseña, pero en la segunda operación ya lo estoy haciendo a través de un token o de una característica biométrica, ¿no? También es importante, por ejemplo, en todo este ecosistema, si yo cuento con centros de atención telefónica, canales electrónicos de mensajería, utilice también mecanismos seguros para validar la identidad de los clientes y que esto no se pueda prestar a un robo de identidad, ¿no? Entonces, este capítulo del uso de medios electrónicos habla sobre todo de cómo proteger la parte de identidad de los usuarios. Y finalmente, en este punto se toma en consideración estos otros elementos que yo como
responsable de la parte de seguridad tengo que tener en la parte técnica muy bien afinados, que son a los 3 intentos consecutivos o fallidos, yo tengo que terminar ya lo que es una sesión, porque se puede tratar ya de un robo de identidad. Otro punto que es muy claro ahí en la ley es que si un acceso, por ejemplo, de un usuario no ha sido utilizado en un periodo mayor a un año, esto forzosamente tiene que suspenderse, ¿no? Entonces, si se fijan, dentro de esta vertical de seguridad, todos los controles que vienen referenciados es cómo voy a proteger la identidad, los usuarios, los factores de autenticación que voy a estar utilizando para conectarme yo como usuario con la entidad fintech, ¿no? De la misma forma, la parte de seguridad física y lógica, ¿no?, que tengo que tener en todo este manejo de información, sobre todo en centros de atención telefónica o canales electrónicos de mensajería, también deben de estar contemplados, ¿no? Bien, la siguiente vertical, también muy, muy importante, son los requisitos para las interfaces de programación de aplicaciones, o comúnmente denominadas APIs. Esto realmente, pues creo que es una de la columna vertebral o del éxito que va a tener la operación de las fintech, finalmente con la versatilidad o la integración que va a tener a través de este tipo de interfaces. ¿Qué es un API, no? O sea, si esto quizá toque un poco más el tema técnico, pero al final estas APIs o estos integradores son los que van a permitir, estos componentes tecnológicos, son los que van a permitir a las entidades financieras que se puedan intercambiar y comunicar datos entre sí. A tal efecto que yo pueda fomentar mucho la integración dentro del ecosistema, empiece a fomentar lo que es la competencia, empiece a fomentar el desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios hacia lo que es los clientes, a través del flujo y del intercambio de información que estoy teniendo dentro de los usuarios. Entonces, estos conectores o estas APIs, ¿no?, estas interfaces programables de aplicación, van a permitir acelerar mucho de los beneficios que están dentro de las fintech. Por mencionar algunos, por ejemplo, pues ahorrar tiempo y dinero en el desarrollo de soluciones. A través yo ya de APIs puedo tener una base muy importante de desarrollo y a través de la cual yo voy construyendo nuevas funcionalidades y dejo que terceros incluso se puedan integrar a ese desarrollo de una manera mucho más práctica. De tal manera, pues, que puedo yo empezar a entregar servicios más innovadores al ecosistema con un menor esfuerzo, ¿no? Esto a la fintech le va a permitir también conocer mejor a sus clientes, a sus prospectos y poder llevar un portafolio mucho más a la medida de lo que está exigiendo el mercado. Entonces, este es un punto muy importante. De hecho, esta es una de las disposiciones que se liberó recientemente este año, prácticamente se liberaron en el diario oficial cuáles son las disposiciones que deben de tomar las fintechs para poder tener esta parte de APIs dentro de su arquitectura, ¿no? Entonces, esto está referido a un artículo, el artículo 76 de las fintech habla de esta parte de obligación para las entidades financieras, transmisoras de dinero y las de sociedades autorizadas, el intercambiar datos a través de este uso de interfaces o APIs con el efecto de fomentar la competencia en los mercados, así como la inclusión financiera. Entonces, esto definitivamente va a detonar muchas ideas, va a detonar nuevos proyectos, va a detonar nuevos productos hacia el mercado que lo van a hacer muy dinámico. Pero, pues aquí la parte sensible es qué tipo de información va a estar fluyendo a través de esas APIs. Entonces, en la ley se consideran, y esto es bien importante, se consideran 3 tipos de datos que van a poderse intercambiar. Los datos financieros abiertos, que esto es pues prácticamente para público en general, no tienen nada de información sensible, como la parte de la ubicación de las oficinas, la ubicación de los cajeros, puntos de accesos a productos, que si yo me fuera a la página o al sitio internet de la fintech, seguramente ahí voy a encontrar toda esta información. Lo que hacemos es integrarlo a través de un API que permita una integración mucho más ágil hacia otro tipo de productos o hacia otro tipo de soluciones. Luego tengo los datos agregados, que eso ya sube un poco de nivel el tipo de información que estoy utilizando, que esto tiene que ver con todos los datos relativos a temas estadísticos con operaciones que está realizando la entidad financiera. Importante, sin contener aún datos personales de los clientes, ¿no? Pero ya me empieza a dar un poco más de visibilidad, bueno, cómo está funcionando, qué tipos de productos se están consumiendo, de qué edades, de qué rango, de qué tipo de sexo. Entonces, ese tipo de información, pues empieza a ser útil para la toma de decisiones. Y finalmente, los datos más sensibles, que son los datos transaccionales. Esto sí ya es
meternos completamente a donde están los datos más, pues, ahora sí que ricos para la toma de decisiones, como cuentas de depósito, créditos, medios de disposición que han contratado los clientes. Y estos datos, como son datos ya muy sensibles en la operación, tenemos que tomarlos en cuenta que cumplen con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Entonces, debe haber un consentimiento expreso por parte del cliente para que su información sea utilizada de esta forma. Entonces, la ley contempla esos 3 tipos de datos: financieros abiertos, agregados y transaccionales, con la posibilidad de que puedan ser intercambiados a través de estas APIs. En ese ecosistema, entonces, vamos a tener proveedores de datos, quien emiten esta información, los solicitantes, que van a ser todos aquellos que reciben. Obviamente, pues para esto se tiene que celebrar contratos, establecerse cláusulas, cumplir con estos requisitos que ahorita voy a comentar, que son los anexos 1 y 2 de las disposiciones, 1, 2 y 3. Y finalmente los usuarios, que van a ser personas que van a utilizar los productos o servicios que ofrezcan estos solicitantes de datos. Entonces, el ecosistema se va a enriquecer mucho a través de este flujo de información, pero la parte de la seguridad va a jugar un rol muy importante en la protección de toda esta información. Particularmente los requerimientos. O sea, si yo voy a ser un proveedor de datos, ¿no?, dentro de las APIs, yo tengo que al menos cumplir con estos puntos. Yo tengo que tener claro en mi sitio web cuál es la publicación para llevar a cabo el proceso. Si yo quiero ofrecerlo hacia un solicitante de datos, cuáles son, digamos, los procedimientos que tengo que seguir para poder integrarme con este proveedor de datos a través de APIs, obviamente, y las contraprestaciones o los cargos que se van a generar por este flujo de información. Términos y condiciones que se tienen que establecer con los solicitantes para este intercambio, las reglas de operación y siempre cuidando la confidencialidad e integridad de los datos. Es precisamente para esta parte de seguridad que requiere lo que viene siendo el tema de APIs como tal. Existen una serie de directrices de seguridad que va desde el cierre de puertos y servicios vulnerables. Nos pide todo el tema de poder hacer este robustecimiento y este hardening hacia lo que viene siendo los aplicativos como tal. El seguir contando con mecanismos de identificación y autenticación, tanto para el personal responsable del manejo de API como para su gestión. Un punto muy importante, y recordando en la parte de seguridad de información, toda la información sensible como tal debe de estar cifrada. La información sensible, al menos lo que se refiere a lo que viene siendo los datos de almacenamiento, los datos de nuestros clientes, así como los datos biométricos, es considerada información sensible. Toda esa información que se utilizó en el onboarding del cliente como tal, como su información personal, su información biométrica y sus datos tanto personales como que se van a usar en la operación, se deben de estar bajo un control de cifrado de información. Las APIs, como toda la parte de infraestructura propia de lo que viene siendo la operación FinTech, debe de estar amparada bajo un proceso de gestión de atención de incidentes. Inclusive este proceso de atención de incidentes debe de tener directrices para la comunicación de estos incidentes ante la CNBB en caso de precisamente de establecerse como incidentes de seguridad, y también para el caso de las contingencias operativas. Nos piden, al igual que la infraestructura, para las APIs también nos piden pruebas trimestrales de escaneo. Si recordamos, en el tema de infraestructura como tal, nos solicitaban pruebas cada 2 meses para que al fin del año pudiésemos cubrir toda el 100% de nuestra infraestructura. En este caso, nos piden que existan pruebas trimestrales a lo que viene siendo nuestros aplicativos, servicios web que soportan el API. Y pruebas de penetración, también lo que se conocen como pruebas de hackeo ético, al menos 2 veces al año, de manera semestral.
Estos deben de ser realizadas por un tercero independiente que cuente con las credenciales y el expertise para poder ejecutar y hacer el reporte de estas pruebas. Ambas pruebas, tanto la prueba de penetración como el trimestral, nos solicita la Comisión Nacional Bancaria de Valores, se compartan los reportes y se establezcan de manera priorizada planes de tratamiento y de cierre de hallazgos a través del plan director. Otro punto importante en el tema de las APIs es los mecanismos de respaldo y procedimientos de recuperación de la información. Y por último, los registros de auditoría íntegros, lo que viene siendo los conocidos como los logs, las bitácoras. Y la palabra aquí importante es íntegro, es decir, que estos no puedan ser alterados, inclusive por lo que vienen siendo los usuarios administradores o root, sino que sean registros inalterables para que nos puedan dar la sensibilidad adecuada en cuanto a la integridad, la trazabilidad y la confiabilidad de esa información cuando se requiera auditarlas o darle seguimiento por temas de revisiones, incidentes o solicitudes expresas de la autoridad. Toda la información de los logs deberá conservarse por al menos un año, ya sea que tengamos nuestras soluciones de archiving, nuestras soluciones de respaldos, lo que sí deben de estar siempre disponibles y que podamos consultarlas es al menos durante un año calendario. Existen algunas prácticas de estos puntos de pruebas de penetración y pruebas de pentest que recomendamos soliciten, ya sea para aquellas pruebas internas como las pruebas de análisis de vulnerabilidades o las pruebas de penetración hacia los terceros que ustedes elijan como proveedor, que soliciten, se basen en metodologías ya establecidas a nivel mundial, tanto metodologías como certificaciones. Aquí colocamos algunas de estas metodologías ya muy reconocidas, tanto en el sector como a nivel mundial. Hace rato hablaba precisamente los 3 anexos que los proveedores de recolección de información, así como la parte de los gestores de API, deben de identificar y deben de cubrir. Estos anexos vienen precisamente en las disposiciones. No vamos a andar mucho porque son demasiados técnicos, sobre todo el tema de arquitectura de datos y el tema de diccionario de datos, donde identifica exactamente cuál es el campo, sus valores permitidos, pero lo que sí tenemos que hacerle llegar a nuestros equipos de desarrollo internos y de proveedor es el que cumplan con estos requerimientos, y de nuestra parte como gestores de la cadena de valor dentro de la fintech, nos tenemos que asegurar que estos procesos internos de desarrollo seguro, ya sean internos o los procesos de desarrollo seguro de nuestros proveedores, cumplan con estos 3 anexos. El enfocado a la seguridad de las sesiones, el enfocado a la seguridad de acceso y la seguridad de desarrollo de infraestructura que soportan las APIs, lo que habíamos comentado de atención de vulnerabilidades, pruebas de penetración y temas de gestión de obsolescencia. Los otros 2 puntos también los deben cubrir, son anexo 2, muy técnico, pero sí es cómo debe de estar conformada la arquitectura de datos para poder hacer ese intercambio. Viene siendo una piedra roseta donde identifica qué significa cada campo y qué, digamos, descripciones debe de tener para que cualquier intercambio hacia otras entidades se pueda dar de la manera adecuada, sin errores de interpretación, sin errores de modificación de datos y sin errores de integridad. Mismo caso el dato de diccionario de datos abiertos, donde también lo que solicita es todo un lineamiento tecnológico técnico de cómo deben de estar conformados cada uno de los datos. La vertical que mencionamos aquí como vertical de seguridad en lo que viene siendo cumplimiento
en controles de seguridad para las fintech es la de los requisitos para la contratación de un tercero. Los proveedores se vuelven indispensables tanto en el diseño, en la implementación, en la operación y en el soporte de los servicios que las fintech tienen para sus clientes. Es un hecho que la misma arquitectura de los fintech, su agilidad, su gran nivel de desarrollo tecnológico, hace uso precisamente de las mejores características de los proveedores, tanto en temas de desarrollo, como mencionamos hace rato en el tema de las APIs, como en el tema de infraestructura, servicios de la nube, por ejemplo, servicios tercerizados también de call center, servicios de revisión e integración de lo que viene siendo la información de los clientes para poder integrarla a nuestra base de datos, todo lo que es el onboarding o el traernos a la revisión documental y de la información que requerimos para poder autorizar que un cliente, un prospecto se vuelva cliente de nuestra fintech. Entonces, la Comisión Nacional Bancaria de Valores dedica en las disposiciones un capítulo entero precisamente a cuáles van a ser los controles de seguridad en cuanto a la contratación de los servicios de tercero. Si bien podemos tener muchos proveedores, temas de licenciamiento, temas de mensajería, courier, es en el artículo 85 que la CNBV hace una principal exclusión o una principal puntualización sobre quiénes son los proveedores que están bajo el escrutinio y bajo la autorización propia de la comisión. Y esto es importante precisamente para no gastar esfuerzos hacia todos nuestros proveedores, sino primero enfocar cuáles son esos proveedores críticos que se vuelven indispensables en la operación y en la entrega de valor hacia nuestros clientes, y los identifica la comisión como aquellos que transmiten, almacenan, procesan y resguardan la información sensible de nuestros clientes. Es decir, todos aquellos proveedores que cuentan con las credenciales y los privilegios de acceso de información o que pueden modificar y ver la configuración de seguridad son los que caen dentro de este artículo 85. Es decir, vamos a identificar esos proveedores sensibles críticos para nuestra operación. A partir de este momento nos va a empezar a hacer una serie de requerimientos administrativos y de conocimiento hacia nuestros proveedores, así como, y muy importante, la gestión de ellos. Primero, establecer que guarden la debida confidencialidad de la información. Esto se puede hacer por temas contractuales, con temas de acuerdos de confidencialidad, y debemos de tener la aprobación expresa del director general, la contratación del servicio de estos proveedores sensibles, de estos proveedores críticos. Todos los proveedores que caigan sobre este artículo 85 debido a sus características, nos va a pedir en el artículo 86, la CNBV, primero una descripción y diagrama de flujo de todas las interacciones que tenemos de entrega, intercambio y salida entre la fintech y el proveedor. Es decir, todas las interacciones que hacemos en cuanto a requerimientos, solicitudes, cambios, evaluaciones, nos pide que lo detallemos en un diagrama de flujo de interacción de ambas partes. Otro punto muy importante es el contrato. Y aquí hace mucho énfasis precisamente que sea a través de un contrato esa robustez del tema legal para poder dejar definido y además de definido, aceptado por ambas partes de manera explícita todos los controles que tienen que seguir estos proveedores. Nos pide que quede de manera explícita en el contrato que deben de atender los cumplimientos al artículo 54 de la ley. Ahorita vamos a detallar un poco eso. Va mucho sobre las revisiones, el compartir la información de las revisiones y permitir el acceso a las evidencias y auditoría.
precisamente el punto B, que habla de que se debe de desarrollar una auditoría de revisión precisamente para el cumplimiento de las obligaciones que tenga el proveedor. Cualquier cambio en los servicios, que por cambios organizacionales, de producto, de servicio por parte del proveedor, deberá ser notificado con 30 días de anticipación. Y precisamente este reglamento de esa notificación debe estar de manera explícita en el contrato. Todo un tema y clausulado de confidencialidad de información es importante. Un clausulado de la notificación y lo que viene siendo la identificación de que otros proveedores o que otras personas participan en el caso de subcontratación. También se pide que a nivel contractual se garantice la devolución o el borrado seguro de información cuando termine el contrato o el servicio del cual estamos hablando. También se debe de quedar de manera explícita en el contrato los registros de auditoría de manera íntegros y tener controles de acceso de acuerdos a los perfiles determinados que van a estar participando por parte del proveedor hacia nuestro ecosistema, hacia nuestra infraestructura, hacia nuestra información, así como permitir revisiones de seguridad. Estas revisiones de seguridad lo dice varias veces precisamente la Comisión Nacional. Además del artículo 54, nos pide el desarrollo de auditoría y luego vuelve a pedir que existen revisiones con presentación de evidencia. Nada más apuntando al artículo 54, no de la circular de disposiciones, sino a la ley, nos pide precisamente que si bien los proveedores pueden ser nacionales y extranjeros, estos deben de poder recibir actos de supervisión de los prestadores para poder realizar las auditorías a lo que viene siendo dichos proveedores, quedando obligados la FinTech a rendir un informe hacia la CNBV o al Banco de México, según sea el caso de quien está solicitando la supervisión. Toda esta negociación o acuerdos no debe de quedar nada más en buenos deseos o correos, sino debe de establecerse en los contratos, establecer precisamente la estipulación expresa de que el tercero contratado acepte apegarse a lo establecido en este artículo, es decir, que puede ser auditado y que tendrá que presentar la evidencia en actos de supervisión. Hay un punto muy importante en el manejo de proveedores y en la gestión de proveedores, donde precisamente por eficiencia operativa, pues mucho lo que hacemos es contar con el servicio de un proveedor y olvidarnos un poco de ese servicio, atribuyéndole nada más al nivel de cumplimiento por parte de nuestro proveedor. Es decir, a veces los vemos como una caja negra. La CNBV interpreta y conoce la importancia que tiene la interacción de esos proveedores a nuestro ecosistema y no nos permite que los veamos como una caja negra. De hecho, en los requerimientos de la relación que tengamos hacia nuestros proveedores, nos pide que describamos tanto los enlaces de comunicación que tenemos, la infraestructura que tiene el servidor, el prestador, el proveedor, dónde están ubicados sus centros de datos, dónde está ubicada las personas que gestionan los servicios. Nos pide que identifiquemos esquemas de interrelación de aplicaciones de nuestra información que está gestionando por el proveedor, hacia qué puntos de contacto se tiene, si se lleva hacia un elemento de inteligencia de negocio, si se lleva hacia un tema de procesamiento. Entonces, todas esas interrelación de aplicaciones que están del lado del proveedor también nos pide que lo interrelacionemos y que identifiquemos los mecanismos de continuidad del servicio. En otras palabras,
no nos podemos aislar o pensar que nuestro proveedor va a ser una caja negra y a nosotros nos tiene nada más que dar un objetivo de nivel de cumplimiento en cuanto a los servicios establecidos, sino tenemos que establecer con ellos prácticas de contingencia, de recuperación e identificar cómo están viajando nuestros datos a través de ellos y el nivel de seguridad que están aplicando para nuestra información. Un punto importante en este tema es que independientemente de dónde tengamos a nuestros proveedores, si los proveedores son de la nube o inclusive si nuestro proveedor tiene redundancia, aún así nos pide en el artículo 86, numeral 4 romano, que exista en nuestras instalaciones el registro de las operaciones realizadas y registros contables al cierre diario. Es decir, con independencia de que el servicio contratado no se encuentre disponible, siempre tenemos que tener un respaldo o una sincronización en nuestras instalaciones para poder hacer estos registros contables al cierre diario. Y así como tener la existencia de controles de seguridad de nuestros proveedores, sobre todo en la gestión de acceso a donde se encuentran y son los repositorios de la información sensibles de nuestros clientes. ¿Qué prácticas recomendamos? Hay una práctica hablando precisamente de todo el sistema de recuperación de información y sistema de respaldo, que es el dominio CP9 de la publicación de NIS 853. Y cada uno de los proveedores en la nube, aquí ponemos algunos ejemplos, lo que es Azure, lo que es AWS, cuentan con arquitecturas de respaldo y sincronización híbrida. Como les comentaba, por más redundancia que tenga nuestro proveedor o que tengamos 2 o 3 regiones en la nube, es un control que nos pide que tengamos en nuestras instalaciones la información de las transacciones para poder identificar un corte diario en caso de cualquier contingencia. Hay una particularidad en el numeral 6 y es precisamente por todo el desarrollo fintech que va hacia la nube, donde hace especificaciones para todos aquellos servicios de proveedores de cómputo en la nube. Nos pide identificar cuál es el tipo de nube que tenemos, las regiones donde se procesa y almacena, mecanismos de control para garantizar la seguridad, mecanismos para gestionar y vigilar el desempeño y, bueno, de qué manera van a estar protegiendo los datos personales. El hecho de que nuestra arquitectura, nuestros aplicativos, nuestra información está en la nube, no nos exime ni nos libera de la responsabilidad de la seguridad de nuestros datos. Si bien, y aquí es muy importante una recomendación, es identificar a través de una matriz de responsabilidades con nuestros proveedores cuál es el nivel de gestión y de operación en los controles de seguridad y en los datos de nuestros clientes. Sobre todo cuando tenemos distintos niveles de arquitecturas. Es un hecho que en aquellos elementos que están en nuestras ubicaciones, pues toda la arquitectura, la infraestructura, las bases de datos, aplicativos y hasta la capa de datos, pues cae dentro de nuestra responsabilidad. Y esta se va diluyendo conforme los niveles de operación de la nube. Un nivel de operación como plataforma, como servicio, pues nosotros como usuarios tenemos menos interacción y menos oportunidad de gestión. Pero lo que sí siempre va a caer dentro de nuestra responsabilidad va a ser los datos, la responsabilidad de autenticación y de la seguridad de los datos de nuestros clientes. Así como la responsabilidad que tengamos acordado con nuestros proveedores de nube para cada una de las arquitecturas en las cuales estemos operando. En el tema de protección de datos personales, les recomendamos, si bien está la Ley Federal de Protección de Datos personales en posesión de particulares,
A principios de este año se liberó el Diccionario de Protección de Datos Personales, Conceptos Fundamentales. Es un libro que editó y liberó el propio INAI, y si bien no es la ley ni el reglamento, sí nos da conceptos y guías para cumplimiento en distintos niveles de temas de seguridad. Aquí nos da mucha guía, es una serie donde distintos expertos de distintos ramos de seguridad dieron sus guías, recomendaciones e interpretaciones de cómo se podían atender los distintos factores de seguridad en la operación, transmisión, almacenamiento y gestión de los datos personales que las empresas llevan en el día a día. Entonces se los recomiendo mucho. Es algo extenso, son 900 páginas, pero sí nos da una guía muy viable de qué es lo que podemos entender por un cierto control, el tema de cifrado, el tema de tokenización, el tema de campos específicos en los datos, el nivel de sensibilidad. Nos da una guía muy, muy acertada. Toda esta información, inclusive lo que viene siendo las ligas, como hace rato lo comentó mi compañero Iván, van a quedar, se va a compartir a través de una liga donde se va a subir toda esta información para que lo vean a posteriori del día de hoy. Hablamos de lo que vienen siendo proveedores y terceros de manera general, también aquellos de la nube. Hay efectivamente un capítulo específico para todo el tema de los proveedores que nos dan servicios respecto a la operación de nuestros procesos operativos, nuestras bases de datos y nuestros sistemas, entendiendo precisamente que estos proveedores son los que se meten a la cadena de valor de nuestro negocio y son los que tocan directamente la información y los datos tanto de nuestra empresa como de nuestros clientes. Es por eso que se replican los controles que habíamos comentado, el contrato de derechos y obligaciones que no puede faltar, el tema de realizar auditorías anuales internas y externas, la evidencia de las evaluaciones como tal, esa documentación de la infraestructura, los planes de continuidad, mecanismos de descifrado y cómo se maneja la información de lo que viene siendo nuestros clientes para estos proveedores. Algunas prácticas en el tema de cifrado, también lo manejamos bueno, ¿cuáles son las guías en cómo podemos gestionar y manejar todo un ciclo de vida de las llaves, del cifrado, que vamos a estar usando de manera interna y con nuestros proveedores? Aquí les recomendamos lo que viene siendo el NIS 857 y precisamente hay otro documento que se llama NIS 831 que nos está dando el listado de la vigencia y obsolescencia de los niveles de cifrado seguro. A veces nos preguntamos, bueno, sí nos pide que cifremos, pero ¿cuáles prácticas ya están obsoletas? ¿Cuáles ya están vulnerables? Entonces, esta publicación, que es del 2019, nos da muy buena visibilidad sobre cuáles algoritmos de cifrado todavía podemos usarlos y cuáles no. Por último, ya para concluir, nos pide que precisamente, además de existir las políticas de protección de datos personales, llevemos un inventario o un padrón de prestadores de servicio. Este padrón de prestadores de servicio no nada más es un listado de quiénes son mis proveedores, sino nos declara al menos 9 puntos que debemos de estar gestionando, actualizando y que sean vigentes, donde además de la razón social, el representante legal y la descripción de servicio, identifiquemos qué datos y sistemas de nuestra arquitectura están siendo usados por ellos, cuál es su justificación y función o propósito, cómo está la interfase
con otros sistemas, tanto internos como externos, las ubicaciones de gestión y operación de nuestros proveedores, ubicación de centro de datos primarios, secundarios y precisamente el número y fecha de oficio de la autorización de la CNBV. Como habíamos comentado al inicio y desde la parte 1 de 2, vamos a compartir una matriz de control BAU, que conocemos como Business as Usual. Les voy a pedir si pueden entrar lo que viene siendo esta dirección, es hkmexico.com/fintech. Ahí se pueden registrar y van a descargar precisamente este documento. Este documento, lo comentamos, ojalá les sirva, es una herramienta de gestión donde tenemos mapeado e identificados de los requerimientos de seguridad. No estamos agregando aquí requerimientos fiscales, legales, de cómo está conformada la empresa, sino hicimos un zoom a todos los requerimientos de seguridad que están mapeadas en lo que viene siendo en las disposiciones. Sí, ¿qué se incluye? Elementos de seguridad, de riesgos, de continuidad, de seguridad en medios electrónicos y la parte que comentaba precisamente Iván hace rato de las APIs. Entonces, vaciamos todos los requerimientos de seguridad que debemos de cumplir. Y se coloca también, se identifica en base al requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, si estos ejercicios o estos puntos se deben de cumplir de manera anual, mensual, semestral, bimensual, etcétera. Entonces, al final, este Excel es una sábana de programación de las actividades, ya sea que sea llevada por el CISO o que sea llevada por el gestor de riesgos, donde identificamos cuáles son las actividades que tenemos que hacer en un ciclo de 12 meses para precisamente que no se nos pierda de vista y caigamos en temas de incumplimiento. A la hora de que nosotros programemos, por ejemplo, el revisar el plan director y lo programemos para el mes de septiembre o dependiendo de los ciclos internos de nuestra organización, en la siguiente pestaña es donde podemos darle ya el seguimiento de si lo ejecuté en tiempo, si no lo ejecuté en tiempo, cuántas veces lo programé, el tema de vulnerabilidades, el tema de revisión del plan de continuidad, y toda esa información me la va a ir plasmando en este dashboard. No es un dashboard de eficiencia si nuestros controles son eficientes, no, es un dashboard de seguimiento de actividades, es decir, gestionamos, colocamos qué actividades se deben de programar y si esta se está ejecutando o no. Entonces, es un dashboard de operación o de gestión de las actividades que tienen que hacer el personal CISO y el personal de análisis de riesgo, los responsables de cumplir estos controles. Agregamos aquí también los 28 KRIs que nos pide en el anexo 13 la misma circular con sus variables. Entonces también de manera mensual, esto se recomienda, cada indicador de riesgos trae su periodo, pero de manera mensual podemos aquí ir mapeando cuáles son, ir cargando cuáles son esos indicadores mínimos que nos está solicitando lo que viene siendo la comisión. Y bueno, un plan director, en este caso está vacío, pero un plan director con todos los campos requeridos: nombre del proyecto, objetivo, alcance, origen, criticidad, cumplimiento, área responsable, proveedor, actividades, fecha de inicio, fecha de compromiso, costo anual y estatus de presupuesto. El cual, si bien, digamos, es una versión Excel manual, pues ojalá les pueda servir como un primer nivel de seguimiento. Si esto lo pueden llevar a un sistema ya parametrizado de seguimiento de proyectos
con indicadores, con roles, responsabilidades, qué mejor. Esto simplemente es para que tengan a la mano una herramienta, al menos manual, para poder llevar la gestión de los requerimientos de seguridad que se solicitan. Y bueno, agradecemos nuevamente a Luis Silva, director de FinTech México, la oportunidad precisamente de este ejercicio. Y si quieres, Iván, podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Claro que sí, Martín. Bien, tenemos aquí algunas preguntas que han estado llegando aquí vía el chat. Bienvenidos, digo, todas aquellas dudas o inquietudes. Voy a aprovechar, Martín, ahorita que estás ahí a cuadro, digo, para plantearte aquí las dudas que han estado llegando. Nos preguntan, por ejemplo, en la parte técnica, ¿no? En la parte de pruebas de penetración, si se conocen algunos proveedores o herramientas. Yo creo que, bueno, pues ahí en el mercado empieza a haber diferentes opciones, ¿no? Pero no sé si, más que adentrarme quizá en nombre de algún proveedor, alguna recomendación en cuestión de herramientas o en cuestión de soluciones que tú recomiendes para efecto de llevar a cabo el cumplimiento de las pruebas de vulnerabilidades y de pen testing, ¿no? Que solicitan sobre el ecosistema fintech. Sí, mira, herramientas hay muchas, pero la herramienta ahora sí que no hace al servicio. Entonces, sí hay herramientas muy buenas en el mercado, Metasploit Pro, en el tema de vulnerabilidades, pues están Nessus, Nexpose, dije, en el Pentest está Metasploit Pro, Core Impact, etcétera. Hay una serie de herramientas. Aquí lo importante es la empresa que te vaya a dar el servicio, que cuente con los certificados, las metodologías. Si bien las herramientas solo es una parte, gran parte de estos ejercicios, como están emulando un ataque de hackeo como tal, pues no te puedes quedar corto en las herramientas. Tienes que irte a ejercicios de explotación manual, de configuración de estos que se le llaman exploits, que son los scripts o los pequeños programas ya para identificar por dónde vamos a explotar esas vulnerabilidades. Entonces, hay muchos en el mercado. HK México tiene ese servicio como tal. Aquí nuestras recomendaciones: validen los años de experiencia, las certificaciones que tienen el personal que ejecuta esos ejercicios, y si ya han participado en ejercicios previos donde han tenido que entregar esta información hacia la Comisión Nacional Bancaria o hacia Banco de México. Digo, no nomás por el tema fintech, estos requisitos los piden para temas de uniones de créditos, SOFIPOS, casi todas las circulares únicas tienen estos requerimientos. Excelente, muy bien. También nos pregunta por aquí si se han realizado sesiones donde se analice el artículo 58 y los temas de prevención del lavado de dinero. O sea, me imagino pues para profundizar más en este tema, ¿no? De la parte de lavado de dinero, que es otro punto bien importante con varios controles también de seguridad de por medio. No sé si quieres comentar algo, Martín. Sí, bueno, nosotros como estamos muy al core de seguridad de información y ciberseguridad, nosotros no, pero el capítulo, bueno, FinTech México sí tiene un catálogo grande ya de ejercicios donde han hablado con temas y con proveedores que hablan de todo el tema de PLD y de financiamiento al terrorismo. Si bien es una parte importante y medular para el cumplimiento de las FinTech, digamos, no es nuestro core como HK México, pero sí dentro de FinTech México, en todo el histórico de ejercicios que ha hecho, el relacionamiento que tiene hacia proveedores, y pues es muy fuerte, ¿no? Ese relacionamiento también hacia oficiales de cumplimiento, donde precisamente son expertos en esta materia de PLD. Excelente, sí, muy bien. Digo, creo que eso es un tema que da para todo una sesión completa, ¿no? Hablar de esas directrices también que están marcadas y cómo darle cumplimiento, porque también es un desafío para la parte de pues, los que llevan las áreas de PLD dentro de las instituciones, ¿no? Bien, otra pregunta, digo, también para aprovechar con esta pregunta cerramos.
Nos preguntan aquí del tema de la nube, o sea, si hay alguna preferencia en particular de operar con algún tipo de nube, ya sea privada, híbrida, pública. ¿Hay alguna recomendación en específico que recomiende las disposiciones? No hay así una recomendación específica, es una arquitectura permitida. Lo que sí, como mencionan y como lo comenté, sí te pide una sincronización en sitio. Entonces, al hablar de esto, no te estás yendo a un 100%, sino tienes que tener un sistema híbrido. La nube, inclusive, pues, creo que el top 3 de los proveedores de la nube, pues, cumplen con requerimientos necesarios, tanto para temas de cumplimiento PCI, Banco de México, la CNBB. Lo que sí es importante es que no por tener la arquitectura en la nube te hace cumplir con el tema de seguridad y regulaciones. Cae toda esta matriz de responsabilidades del lado del gestor, del lado de la fintech, que tiene que asegurarse que la arquitectura, los puertos, la seguridad esté configurada de manera adecuada. Perfecto, muy bien. Digo, a lo mejor fue muy abierta la respuesta, pero sí, o sea, no hay un acotamiento a cierta arquitectura de que, oye, nada más si están permitidos o no permitidos los contenedores, las máquinas virtuales, los contenedores elásticos, etcétera. Más bien dicho, no es tan cerrado. O sea, lo que se maneja es que sí se puede tener el servicio a través de proveedores extranjeros de la nube como tal. Perfecto, muy bien, excelente. Pues no nos resta más que agradecerles a todos ustedes el tiempo que dedicaron para esta sesión. Para nosotros también fue un desafío este tema que nos apasiona bastante, poderlo sintetizar en un par de sesiones de 1 hora. La realidad es de que esto da para mucho más. Cualquier duda que ustedes tengan, nos encontramos a la orden a través de nuestro sitio web, de nuestra página. Nos pueden contactar, ahí vienen todos los datos de nuestros contactos. Y nuevamente, pues agradecer al equipo de FinTech México la oportunidad de poder compartir estas experiencias, tener este tipo de diálogo, ¿no? Donde buscamos principalmente ir compartiendo lo que pues hemos visto ya en este proceso de implementación de este gran ecosistema que estamos seguros que va a ir tomando cada vez más relevancia en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias y buenas tardes a todos.